Antes de empezar queremos decirle gracias a HBO Argentina y a Niche Company por dejarnos ver The Last of Us unos días antes de que salga. Tuvimos la temporada completa un poquito antes, así que gracias a ellos es parte de este video. La intención de este video es mostrarles un poco la sensación que tuvimos capítulo a capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 9 y sobre todo nuestra opinión y nuestra conclusión final. El mundo de los videojuegos se puede exigir en un live action, dar una historia alternativa, porque sí, lo que pierde el mundo del cine es lo que favorece a los videojuegos. Estamos hablando que nosotros empatizamos con el personaje simplemente por ser nosotros quien lo lleva por su historia. Le decimos cuándo recarga el arma, cuándo es un momento para curarse, si seguimos con la historia principal o simplemente seguiremos buscando algún easter egg o alguna misión secundaria que no se vea a simple vista. Una serie no tiene eso, ese factor, por lo que la manera de mostrar a los personajes va a ser en sus vidas, en cómo sus circunstancias se van haciendo que nosotros empaticemos con ellos. Entonces, ¿cómo hicieron? Nos mostraron más que eso. Nos mostraron cómo Sarah compró un regalo para Joe, cómo es la vida a 20 años de su muerte, cómo Joe revive constantemente el dolor. Sentí que durante el primer capítulo vivía el juego desde otra perspectiva. Es decir, que es como que lo que no nos mostraba el juego, porque teníamos que seguir corriendo y matando zombies, o así ir lo más rápido a la jugabilidad, nos lo estaba dando la serie. Que es un poco el detrás, ese backstage, ese background que tiene la historia de The Last of Us. Remarca varias cosas. Uno, cómo se sabía del virus y la única forma de detenerlo era tirando bombas a las ciudades contaminadas, punto para lo que veremos más adelante. Ya conocemos a Ellie y a Jess teniendo esa afinidad que, a pesar de ser hostil por no entender la situación y cómo puede ser que las cosas pasen de esta manera y que Ellie pueda vivir sin infectarse, es bastante curiosa. Pero también es curioso cómo nos muestran a Joel. Pedro Pascal hace una actuación increíble, mostrando a un Joel donde su lazo afectivo está roto porque murió su hija. Hace un lazo afectivo con Jess, de cuidadora, de amiga, de pareja, pero no es lo mismo. Se lo nota más frío que la primera vez que lo conocimos en el primer capítulo. Pero sobre todo empieza ese momento de duda sobre si la cura es real o no es real, y lo notamos tanto en Tess y en Joe. Pero Tess lo refleja al momento y Joe simplemente no lo quiere creer. Simplemente voy a decir una locura. Conocemos a Frank y a Bill, personalmente Bill, que es el personaje principal que nosotros conocemos en The Last of Us, una de las personas que habían quedado en una ciudad y se habían vuelto, bueno, un poco más logos con el tema del virus y sobre todo de cuidarse. Y también conocíamos a Frank por una de esas panfletos que nos íbamos encontrando, una carta que nos encontramos alrededor de la misión que decía que ya no quería estar con él, que Bill estaba loco y se quería ir. Acá nos dan una libertad increíble para cambiar esa historia y proponer algo distinto, donde conocemos a Bill, que decide, una vez que la gente se va, el quedarse en esa ciudad, hacer su vida, cuidarse, armar todo un sistema para que no entre ni un zombie ni una persona indeseada. Conocemos que Frank quedó solo luego de caer en una de las trampas que Bill había puesto, y sobre todo cómo van rompiendo ese lazo. Frank intentando que él conozca gente, conociendo a Joe y a Tess, intentando que poco a poco se vaya moviendo por unas zonas más cálidas, si se quiere, y dejar de ser tan frío y tan solitario. Se enamoran y nos muestran como, bueno, Frank lamentablemente fallece por una enfermedad, y Joe y Ellie, cuando llegan a esta casa vacía, en busca también Joe de su amigo y un poco también de refugio y ayuda para seguir su misión, vemos como Bill deja una carta diciendo que Joe cuida a Tess. Lamentablemente, en el capítulo anterior, Tess había muerto tras ser infectada y suicidarse para no convertirse en lo que ella no quería ser, básicamente un zombie. Conocemos la parte de Ellie que más destaco en este momento, es donde vemos ese lado siempre anímico y ese juvenil de ver una máquina arcade y querer jugar o hacer bromas constantes, y después vemos un lado frío donde mata mediante un cuchillo a un zombie que había quedado colgado, y simplemente parece como si lo disfrutara, como si ese cuchillo que lo arranca en el ojo era
es algo como que le llame la atención. Además es bastante curioso en ese sentido. Nos va dando un mensaje de que bueno, Ellie ya habría pasado situaciones muy fuertes antes de empezar este viaje con Joe y de buscar que los luciérnagas o fireflies tengan la posibilidad de bueno, buscar y cuidarla y buscar la cura con ella. El capítulo 4 es un nuevo capítulo donde sentí al minuto las referencias. El calco del videojuego, pero sobre todo destacamos cómo las escenas mejoraban. O sea, conocemos a Kathleen, que está siendo parte de una importante organización que mantiene el control de un pueblo. Es interesante porque le da más interés a la situación, le da más jugo a la historia, donde estos enemigos buscan enfrentarse a Joe y a Ellie, y a su vez que analizamos cómo su relación se vuelve más cálida. Los chistes de Ellie les empiezan a hacer gracia a Joe, Ellie tiene la confianza para portar un arma y defenderse a su protector, a pesar de que bueno, no está tan preparada como nos dejaban ver en el anterior capítulo. Esta acción va a pesar en Ellie constantemente en tomar confianza de disparar y ayudar a Joe. A pesar de eso, Ellie tampoco sigue siendo una chica y sigue siendo una chica muy joven que vive una situación que muy poco deseada, ser la cura, ser trasladada y encontrarse con matones cada minuto. Nuevamente recalco que en estas escenas sentí que estaba jugando el videojuego, las escenas iguales, diálogos extremadamente parecidos, podríamos decir que eran cortes calcados del videojuego. Si tenían en algún momento duda de que estaba viendo The Last of Us, el capítulo 4 se lo recuerda. Podríamos hacer hasta una comparativa de ver un capítulo 3 en donde se toman un poco más la creatividad para cambiar la historia, dar una vuelta, a ver un capítulo 4 donde el calco es parecido, es igual, los diálogos idénticos y todo lo que pensábamos que iba a ser The Last of Us termina siendo. Henry y Sam, me encanta como para los que hayan jugado al videojuego, verán que en una escena Sam quiere agarrar un juguete, Henry no lo deja porque no es necesario para llevar en cuanto a la misión, en cuanto a poder salir de la ciudad. Pero acá en este caso Sam básicamente crea a ese superhéroe en su cabeza, el Super Sam según le decían, y Henry como que para darle confianza ayuda haciéndole que siga pensando que él es el superhéroe y que él es capaz de todo. Cuando tenga miedo sabe que él es capaz de todo. Así que Henry y Sam quieren salir de esta zona dictatorial por Catherine, que nuda en perseguirlo para que no lo consigan. Joe y Ellie se ven más unidos que nunca, como la protege, cuida y hasta piensan en algunos momentos igual. Se ve muy curiosa esta escena porque tanto Joe y Ellie desconfían de Henry y su idea de salvarse, pero sobre todo reaccionan de la misma forma a las ideas que están teniendo. Así que hay ya una conexión y hay también una especie de unión de equipo que es bastante interesante. Están empezando a ser uno si se quiere. Cuando escapan, Sam es herido por un zombie, tiene miedo de ser convertido. Ellie le comenta que su sangre es inmune e intenta de alguna manera con su sangre cuidarlo y limpiarle la herida. O sea, pero al despertar, Sam termina siendo un zombie. Y para los que han jugado el juego saben lo que viene ahora, que es Henry intenta pedir que Sam mate a Ellie, pero se suicida minutos después de eso. Esta escena es increíble porque toda la escena de miedo y terror y los momentos con mucha tensión, más allá de ver a Joe disparando o intentando mantener a Ellie con vida, vemos la cara de Ellie en este proceso. Vemos cómo su inocencia como se va perdiendo, se va volviendo más fría, se va volviendo más dispersa a las cosas. Joe lo nota y así es como cuando el inicio de su relación se fortalezca y empiezan a entender que deben cuidarse el uno al otro. Es muy interesante esto y curiosamente también quiero destacar que bueno, esta escena desde la pista de Ellie en cuanto a cómo reacciona al suicidio de Henry y cómo reacciona a la situación de Sam es muy interesante porque bueno, va a poner en duda luego todo el tema de la cura y lo que ella es capaz de poder llegar a ser la cura que el mundo necesitaba. Vamos a conocer a Tommy, hermano de Joe, que luego de mucho tiempo se volvieron a encontrar. Tommy se presenta como una persona que siguió la vida a pesar de dificultades y Joe no. O sea, no puede dejar ir a Sarah y estar con Ellie, se le recuerda a ella. Con alguna duda, Joe quiere que Tommy se haga cargo del final de esta aventura. Pero es la propia Ellie quien le dice, literalmente, vi gente morir, otros me dejaron la elección,
pero vos te mantuviste. Si me decís que hay alguien que me puede cuidar, que no sea vos, voy a tener miedo. En ese momento exacto donde el lazo está unido. Son el dúo que nos enamoró en el juego y son parte de algo más grande que una misión. Viene una escena esperada, que era el momento que Joe se ha ido de gravedad. La verdad que las escenas de pelea hasta ese capítulo han brillado por una cierta ausencia. No vimos a un Joe tan sanguinario y matando a oleadas de enemigos en ningún momento, pero eso no impidió que la serie, que HBO pueda darnos una serie capaz de llenarnos de tensión y de momentos. A pesar de que tal vez conocíamos o entendiéramos la referencia, ya sé lo que va a venir. Bueno, no hay tantas escenas de pelea, pero sí hay esa mística de ver y saber que Joe es capaz de todo. Solo que tal vez no lo están mostrando. Ahora Ellie debe proteger a su protector. Ellie tiene su propio capítulo, o para los que lo jugaron, tiene su propio clip de DLC. Tanto el 7 y el 8 están inspirados en el DLC Life Game, el donde conocemos más sobre la historia de Ellie. Y acá empezamos con el capítulo 7. Conocemos a Riley, vieja amiga de Ellie, que decide ser una luciérnaga. A pesar de las diferencias en pensamiento, se unen y juegan a lo que sería posiblemente la última vez que se vean. Fue acá mientras se divertían en un viaje y abandonaron y fueron a un mall abandonado, un shopping abandonado, donde las dos fueron infectadas. Se recuerda que hace que Ellie tome la iniciativa de dejar a Joe y ayudarlo a curar sus heridas. O sea, en un momento quería irse y dejar a Joe, porque yo le decía, andate, no importa, vos cuidate, vos protegete a vos, yo muero acá. Y él le dijo, no, de ninguna manera, yo te voy a cuidar. Y que fue este recuerdo el que nos hizo poner en situación qué le pasaba a Ellie en ese momento. Increíble. 8. Segunda parte de la trama de Ellie. Se podría decir que es el lado B del DLC de Left Behind, donde vemos a Ellie valiéndose para encontrar medicinas y cuidar a Joe. Se encuentra con una comunidad guiada por un supuesto padre que hacen que coman carne humana para sobrevivir. Esto es también parte del videojuego. Cosas que muy poco de la comunidad saben. No vemos a una Ellie muy asesina y sobreviviendo a oleadas de hombres, que es algo que en el juego pasa. Con un arco y flecha podrían mantener constantemente con vida, pero sí vemos cómo se las ingenia para hacer frente a su situación actual, donde Joe no puede protegerla. El diálogo con el padre es calcado del videojuego, la manera de escapar, asesinando a uno para poder salir de la situación es idéntica. Esto es interesante porque solo mata cuando no le queda otro, se podría decir. Es decir, que no vemos tanto a Joe como a Ellie, no vemos en ningún momento esas oleadas de enemigos constantes, como pasaría en el videojuego, que constantemente tendrían que matar a alguien y demás, que parecía que podrían matar porque sí. Y bueno, en la serie lo que intentan transmitir es eso, que ellos matan o tienen que enfrentarse a una situación simplemente por el hecho de hacer por su bienestar, por seguir con vida. Y mata al padre de una forma casi de locura, en una actuación increíble de Bella Ramsey. Dio en el clavo en esta escena tan importante para el personaje de Ellie, porque es el momento donde cambia completamente su actitud. No vemos la travesía de Joe para llegar a donde está Ellie. Sí sabemos que ya se enfrentaban a alguna de esta comunidad por algunos diálogos, pero sí cuando encuentran que ya salió de ese tormento, Joe la abraza y se da cuenta que es otra Ellie. Vemos también ese momento. No es el momento justo donde esté matando lo que Joe la agarra, sino que saliendo de todo eso, así que es interesante. El viaje terminó, llegaron contra los Firefly, vemos a Ellie cambiada, ya no hace bromas, le cuesta prestar atención, cambió todo en este viaje. Está una linda escena donde se encuentra con las jirafas, parte de esa esperanza que Ellie vuelve a tener, y sobre todo ese momento donde Joe vuelve a conectar y decir que Ellie es capaz de hacer mucho más, y tiene mucha vida por delante, y más allá de ser la cura de los demás. Ahí es el momento donde Joe dice, quiero protegerla, y es un calco tal cual. Tanto Pedro Pascal como Bella hicieron un trabajo excelente. Joe, con una personalidad más cálida, decide poner de él para que ella se despeje e intente hacer todo lo posible para olvidar todo lo que ha pasado, desde los chistes, contar más sobre su vida, pero sabe que no puede, que Ellie conoció, desde que la Ellie que conoció del principio del viaje ya no estaba, había cambiado. Los Firefly la encuentran y le comentan de una cirugía que Ellie se envolverá para ahí encontrar la cura. Joe no está de acuerdo, no quiere perder otra persona más en su vida, y de acá sí sintieron que faltaban escenas de Joe acribillando a cualquier zombie. Les comentaba que bueno, no había tanto psycho killer como podría pasar en el juego. Bueno, se fue completamente, porque en el capítulo 9 es donde vemos cómo mata a un pelotón entero de soldados que puede haber en ese hospital, ¿no? Obviamente
queda a criterio de ustedes cuánto ha matado, pero sí vemos como sin removimientos salva a Ellie de eso. Merlin intenta detener y simplemente dice, sé que vas a buscarla, entonces simplemente no queda nadie en ese hospital. Antes que todo, conocemos también en ese capítulo, conocemos un poco más de Merlina y cómo nació Ellie. Punto a favor para la serie, como comentaba en el capítulo 1, que nos daban ese lado B que no veíamos. Nos mostraron cómo Merlin le prometió a la madre que la iba a cuidar, pero lamentablemente Ellie tenía algo más entre manos. Era más especial de lo que la madre podría suponer, así que Merlin también estaba bastante preocupada en eso, es decir, bueno, quiero que le prometí protegerla, pero hay algo más que Ellie pueda hacer por la humanidad. Joe no decide decirle muy bien la verdad a Ellie. Ellie le pide por favor que confiese si está algo mal. En ese momento Ellie le dice, bueno, yo maté a Riley. Conocemos que ella había matado a Riley una vez que ella no se convirtió y Riley sí, en ese recuerdo. Joe dice que sí, que confía en él, que él había dicho toda la verdad sobre los luciérnagas. Y acá podemos analizar qué pasará ahora. Primero que nada, poder decirles que la serie es un calco del juego. Si han jugado el videojuego, la van a disfrutar el doble de veces. Y sobre todo, para aquellos que no lo han jugado, también es una forma de acercarse. Si les interesa la historia, también es una manera de acercarse a los videojuegos y sobre todo a las historias que tienen alrededor. Principalmente Naughty Dog, que es increíble los juegos que han hecho a lo largo de los años. Es increíble como nosotros buscaríamos los easter eggs, la referencia, los diálogos parecidos y nos dieron en cada momento, y cuando sentíamos que se desviaba un poco la historia, volvían a recargar tranquilos, estaba viendo Last of Us. Y eso es importante para los videojuegos, es importante para las historias. Los videojuegos ya tienen una historia estructurada y poder aprovecharla y poderle darle más vida y darle un nuevo enfoque, un nuevo alcance es necesario. Hoy por hoy los videojuegos podrían conocerse hasta como un cómic donde tienen su comunidad, tienen a su fandom que sobre todo quiere ver el calco en el live action, pero sobre todo quiere que le den el reconocimiento que necesita y que le den ese apartado de historia que también nos tiene. Nos dieron puntos a favor, puntos alternativos, lados B que no conocíamos, nos dieron lo que queríamos ver, tanto ese Joe Psycho Killer matando a todos en el hospital, hasta el más tranquilo y analista y el sigiloso, el más calmo, el padre, el que quería lo mejor para Ellie y lo mejor para su hija, y creo que lo dieron. Tanto las actuaciones son particularmente especiales y muy lindas. Ahora, si tenían dudas si la historia de los superhéroes, la historia de los videojuegos era imposible de hacerse en un cine, en una serie, bueno, HBO hizo lo contrario y lo hizo posible nuevamente. Así que habrá que ver. Al momento que estoy grabando esto, salieron los primeros 3 capítulos. Ya el segundo capítulo no lo... Ya habían confirmado en el segundo capítulo una segunda temporada. No sabremos si es del juego o del segundo juego, la parte 2, o habrá un espacio de bache entre lo que pasó en el parte 1 y el parte 2, que eso me parecería un poco más interesante. Además que podrían usar algunos recursos que tal vez no usaron del todo. Así que veremos qué pasa en ese intento, qué quieren proponer de ahora en más. Me gustaría particularmente que ya aprovechen para que estamos manija, que tienen nuestra confianza en el proyecto, que aprovechen para dar una historia un poco más alternativa si se quiere, darles más vida a otro apartado que no nos dimos cuenta, más ese lado B que tanto comento, y sobre todo después tal vez darnos ese parte 2 de The Last of Us, aunque esa parte 2 de The Last of Us es muy criticada y a muchos no les convence. Bueno, puede acá el director, y tanto el director del videojuego que está que es parte de la serie, bueno, darle ese punto que quería cambiar o algo que no le había gustado, lo pueden aprovechar al máximo. Así que dependerá de HBO, dependerá de los directores, de los actores. Sabemos que estamos a salvo por una actuación increíble, calcados a los fieles del videojuego. Así que queda por verse
y ver cómo termina esta historia y sobre todo recalcar, los videojuegos son parte del cine, HBO lo